Bueno, extravagante, para decirlo de algún modo, extravagante show de Milei en el Luna Park. Eduardo Fidanza es analista político, director de Poliarquía Consultores. ¿Qué tal, Eduardo? Jorge Lanata soy. Hola, Jorge, buen día al equipo. Gracias por llamar. Bueno, vos sabés que ayer, por supuesto, estuve atento a este acto, y hoy a la mañana me levanto y veo que Milei está en la tapa de Time. Sí. Y ahí entré a pensar, como dirían los yanquis, wow. ¿Qué está pasando acá? Bueno, lo de la tapa de Times tal vez es otro análisis, pero vamos a empezar por el show de ayer, o por la presentación de ayer. Uno cuando hoy mira los diarios, los títulos remiten a una misa laica, a un show. El adjetivo extravagante se repite. Ahora yo diría dos cosas. Una, ¿qué es lo que es convencional de lo que vimos y qué es lo original o lo que nos descoloca o que nos produce perplejidad? Lo convencional es un formato histórico y universal. Es una escena donde aparece un individuo, que puede ser un hombre o una mujer, revestido de atributos y poderes excepcionales ante una multitud de fieles. Ese requisito se cumple. ¿Cuál es el mandato de ese líder? Ejercer alguna forma de salvación de una masa que debemos suponer sufriente o bajo formas de opresión, sometidas por figuras o fuerzas que uno puede asimilar al maligno, ¿no es cierto? Bajo distintas denominaciones. Podrían ser los herejes en otro momento de la historia, hoy son la casta y los zurdos, que sometieron a esa masa, al cual ahora el líder va a liberar. Entonces tenemos un Mesías y un pueblo, ¿no es cierto? Un demagogo y una masa, el hechicero y la tribu. Y yo diría en el presente la similitud son los pastores electrónicos y el show. Y lo que ya en la década del 60 el ensayista francés Guy Debord llamaba la sociedad del espectáculo. Ahora hay algo que es común, que es la idea de la liberación y por tanto la idea de la libertad de opresión. El centro de la doctrina de Milei es la libertad y su promesa es liberarnos de esa opresión con toda esta, con toda esta mise en scène. Ahora, ¿qué es lo que nos descoloca, a mi modo de ver, la novedad, la perplejidad? Sobre todo para los que tenemos cierta edad y formación, según unos parámetros, es que ese rol lo representa el presidente de la nación, en este caso de nuestra nación, ¿no es cierto? Y el presidente, la figura del presidente o de la presidenta tradicionalmente, y por supuesto según el sentido común, es un cargo revestido de ciertas formas y contenidos. Digamos, si vamos a los libros de educación cívica, es la autoridad cívica que lidera a un colectivo de ciudadanos. Es cierto que ese formato, ese rol, Cristina Kirchner de alguna manera lo empezó a transgredir, pero dentro de unos límites. Por eso ella dice, al lado de yo soy la condesa de Chikov, o sea, la señora que enseña buenos modales. De Cristina Kirchner a Javier Milei hay un salto muy importante y por eso creo estamos tan desconcertados. La palabra misa apareció en la gente que estaba ayer ahí, y bueno, vos ahora volvés a mencionarla. Lo que pasa es que yo la diferencia que veo ahí es que es una misa con expectativas, porque en la misa uno no espera que Dios aparezca, pero acá
la gente que está ahí adorando espera que se produzcan resultados. Sí, pero yo te diría esto, Jorge. El carácter de la misa depende del que oficia la misa. Si la misa la oficia el sacerdote de un pueblo dentro de lo que es una repetición ritual, creo que el feligrés concurre para cumplir, como se dice, un precepto, sin una expectativa trascendente. Ahora, si la misa la oficia el Mesías, si la misa la oficia el Papa, yo creo que en esas figuras, que son figuras análogas a la figura del Salvador, entonces ahí sí hay una expectativa. Esto es muy importante, porque el líder carismático, acá hay dos cuestiones, ¿no es cierto? El líder carismático, lo hemos hablado, la característica esencial que tiene es que pertenece a un mundo extra cotidiano, no se parece a ninguno de nosotros, no está, digamos, metido en ese todos los días repetitivo y desgastante, pertenece a otro mundo, ¿m? Y en verdad llega a nuestro mundo. Y acá hay una cosa muy interesante, yo había dicho hace un tiempo, pero ayer la vi completamente clara, que es la secuencia entre las consignas populares al alcance de todos y la doctrina inaccesible. Fíjate, yo esto, siendo bastante joven, lo vi cuando concurrí en Palermo a la misa multitudinaria de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II empezaba con una consigna general, por ejemplo, tengan fe, no tengan miedo. Y después se adentraba en una disquisición teológica absolutamente inaccesible para los fieles, que luego remataba con otra frase de este tipo: no tengan miedo, ábranle las puertas a Cristo. Y ahí la gente, casi ya un poco adormecida, aclamaba al Papa. Bueno, lo que vimos ayer es lo mismo. Viva la libertad, y después una larga disquisición sobre la escuela austríaca, los economistas, las ecuaciones, absolutamente incomprensible. Y uno veía efectivamente a esa multitud decaer hasta que el líder le volvía a decir viva la libertad, carajo, o referencias muy convencionales en este caso, que son las referencias al mal, las referencias a los culpables de la opresión, ¿no es cierto? El hereje, el zurdo. Bien, esto es un juego entre pertenezco a otro mundo y tengo saberes que ustedes no tienen, y bajo a ustedes y me encuentro. Y esa característica, el fiel dice, yo no lo entiendo porque su saber es superior frente a los pobres elementos que yo manejo. Entonces, esto le da a la misa del Papa, del Salvador, del Mesías, una característica distinta, como yo te digo, a la misa de todos los días, ¿no? Jessica. ¿Qué tal, Eduardo? Jessica Bossi soy. Hola, ¿cómo te va, Jessica? Buen día. Bien, muy bien. ¿Vos crees que Milei es más un catalizador, que él expresa un espíritu de época, un sistema de valores de época que empieza a ver, o que él es el que moldea, en este caso, a la sociedad? ¿Cómo crees que es esa relación de una manera o de otra? Bueno, yo empezaría diciendo, porque es lo que me planteo, que a lo mejor tenemos que pensar en un nuevo lenguaje en comparación al lenguaje que aprendimos. Por ejemplo, cuando decís sistema de valores. Bueno, esa es una expresión muy interesante. No sé si aplica en este caso. Lo que ahora hay que decir, creo, yendo más a lo concreto, estamos en la Argentina, un país con crisis económicas recurrentes,
crisis económicas que están caracterizadas siempre por el síntoma de la inflación, donde crece la pobreza, etcétera, etcétera. Y aquí que se nos presenta este personaje que efectivamente quiere lograr la adhesión masiva a su doctrina. Y atención, hoy la está logrando. Según el último dato de mi empresa, la aprobación de mi ley es del 58%. Atención. Subió. Uno puede decir, subió, ¿no es cierto? 57, 58%. Se consolidó. Entonces, tenemos que plantearnos que ese Milei que vimos ayer, que tiene 57 o 58% de aprobación, que además sale en la tapa del Times, que se permite pelearse con un líder europeo de la nación más próxima a la Argentina, que atrae absolutamente la atención, porque ¿qué estamos haciendo periodistas, analistas, la gente en la calle esta mañana? Hablar de Milei, a favor, en contra. Quiero decir, Milei logra, habiendo salido prácticamente, en fin, del anonimato en 4 o 5 años, y no solamente de un anonimato, sino de una actitud bizarra, logra todo este impacto, y bueno, eso nos obliga a repensar la situación. Ahora bien, uno puede decir, este es el hoy, efectivamente, un hoy exitoso, un hoy para el propio Milei, en fin, ¿no es cierto?, de un logro que se ve y se expresa en su palabra, en su sonrisa, en sus gestos. Ahora tenemos que ver lo que tiene por delante. ¿Y cuál es la relación, a mi modo de ver, entre el tipo de liderazgo que construyó y el tipo de dificultades que enfrentan? Porque ahora volvemos a algo que hemos dicho. ¿Cuál es la acechanza, según la sociología clásica, del líder carismático? Que es una secularización del líder religioso. Bueno, lo que el desafío es hacer milagros. Es decir, como ocurría con Cristo, ¿no es cierto? Los que no tenían fe en Cristo tuvieron fe cuando constataron sus milagros. Y entonces Milei está enfrentado a eso según el personaje que creó. Y ahora estamos verificando el primer milagro de Milei, entre comillas, que es bajar la inflación de una manera muy ostensible. Me dicen colegas economistas que tal vez la inflación de este mes esté en torno al 5%. Cuando Milei, en la semana de la marcha universitaria, habló por televisión, él ya presentó la baja de la inflación como un milagro. Ahora, uno dice, se consolida su liderazgo. Nuestras hipótesis es que en parte se consolida porque Milei, que fue elegido, y esto es muy importante, ¿no? Cuando uno analiza las razones de voto a Milei, las principales razones no son económicas, tienen que ver con esa forma de opresión que él descubrió, tienen que ver con el odio a la política, tiene que ver con la inseguridad, etcétera. Ahora le suma algo palpable, hacer bajar la inflación. El punto es que tiene por delante hacer muchos otros milagros para conservar ese carisma, o bien llegar a una ecuación tal que controle la inflación, no haya una recesión extraordinaria, etcétera. O sea, o sigue haciendo milagros o puede ecualizar de una manera los factores y entonces llegar, como cualquier líder político, a la siguiente elección y ganarla. Yo creo que esto es lo que Milei se está jugando ahora. Cecilia. Eduardo, las preguntas que tengo están en línea con lo último que estabas diciendo y algunas las respondiste, pero te quiero pedir profundizar sobre eso. Un poco apoyar, ¿qué cosas concretas ven en la medición que hace que crezca la imagen y la aprobación de Milei? Y por otro lado, ¿cuál era la expectativa que tenía la gente sobre Milei? Porque el desafío hacia adelante de Javier Milei va a tener que ver con la expectativa de quienes lo acompañaron y quienes lo votaron, no necesariamente con lo que creemos nosotros que es un desafío para él. Bueno, yo me puse a profundizar
en estudios internacionales, las razones por las cuales se votan a la extrema derecha. Por ejemplo, un estudio muy interesante hecho en el 2021 que compara 9 elecciones europeas donde la derecha ganó o creció. Y vuelvo a lo que dije recién. Se descubre que el motivo para votar a la derecha no es económico. La gente vota con preocupación económica más a la socialdemocracia que a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque en Europa la vota por la cuestión de la inmigración, por la cuestión de la inseguridad, por cuestiones de identidad, etcétera, ¿no es cierto? Bien, y yo entonces digo que Milei tiene como un colchón inicial, porque eso lo vemos en los estudios cualitativos. El colchón inicial es: te elegí para que luches contra la casta, elegí para que termines con los curros. Entonces piensen ustedes, porque es algo que en parte es la realidad, pero en parte es lo que ocurre diariamente en los medios de comunicación, que es la mostración de los casos de corrupción del gobierno anterior. Esto también es universal, se llama la estigmatización del opositor. Esto empieza de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Exhibiendo los tapados de piel y las joyas de Eva Perón. Bueno, ahora estamos en esa fase. Esa fase refuerza la idea de que la casta, con su corrupción, con sus privilegios, con sus curros, es el culpable de la situación en la que estamos. Y eso la gente lo dice, bueno, ¿por qué apoyo a Milei? Bueno, porque está descubriendo los curros, ¿no es cierto? Y hay otras razones, por ejemplo, gente que dice, no, yo lo apoyo a Milei porque me gusta lo que hizo. Por ejemplo, aranceló los hospitales para los extranjeros, etcétera. Bueno, este es el primer colchón de Milei. El primer colchón de Milei es ese: no te elegí por cuestiones económicas, sino para que me liberes de esta élite opresora. Ahora, estos estudios europeos dicen que en las sociedades donde la situación económica es mala de manera crónica, hasta el votante que lo hizo por razones no económicas empieza en un determinado momento a pedir resultados económicos. Pero he aquí que Milei lo está logrando, porque mientras que denuncia la casta, baja la inflación. Y ahí viene una discusión que divide a la sociedad, a las personas, a los votantes de los especialistas, ¿no es cierto? Hay especialistas, incluso adentro de la misma tribu neoliberal, que dicen los resultados de Milei en política económica hay que ver si duran porque su fundamento es inconsistente. Yo les quiero decir que la experiencia nuestra de estudiar la opinión pública es que la gente común no se preocupa por la inconsistencia macroeconómica, sino que aprovecha las ventajas que surgen de una política económica determinada. Entonces, por ahora la gente está consumiendo eso, está consumiendo la lucha de Milei contra la casta y está experimentando, por así decirlo, que, producto que consume, las 3 o 4 últimas veces que fue al supermercado, no aumentó. Y ahora hay promociones y posiblemente empiecen las cuotas sin interés con las tarjetas. Y escuchan que se abrieron los créditos hipotecarios, aunque ellos no puedan acceder. Bueno, todo este clima refuerza la vigencia y la popularidad de Milei, y falta una cosa más. Falta la irrelevancia absoluta de la oposición. Yo escuchaba el otro día una charla de Mayra Arena, que es especialista en sectores populares, porque ella sale de allí y dice: en los sectores populares la gente hoy no ve otra cosa que Milei, lo cual además es un juicio histórico sobre el peronismo, sobre su fracaso, porque el peronismo representaba esos sectores, y ahora la gente en ese régimen de visible-invisible lo ve a Milei. Ahora siempre hay que decir, eso es por ahora, porque vuelvo a las presiones que Milei tiene como líder carismático que ha construido, ¿no? Gonzalo. Eduardo, ¿cómo estás? Gonzalo Sánchez te saluda. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? No, estaba pensando que el kirchnerismo también tenía su relato y Milei está construyendo su narrativa, y es tan potente en su estilo y en su técnica que nosotros, los comunicadores, estamos un poco
tenemos que seguir el tema y estamos contando la narrativa de Milei. Y hoy leo Time, y Time dice el presidente que sacude al mundo, ¿no? Yo lo veo a Milei muy posicionado. Time podría decir, logró bajar la inflación, pero hizo trepar 10 puntos la pobreza. Logró bajar la inflación, pero empezó en la Argentina a hablarse de desempleo. O sea, y entonces yo digo, no terminamos de contar toda la película porque es muy estridente lo que él propone. Nos obliga a discutirlo, a pensarlo, a repensarlo. La nota de Time, la acabo de leer, no tiene desperdicio. Es un notón, es un perfil espectacular donde cuenta la historia de cómo Karina Milei vendía tortas. Es interesantísimo para cualquier lector global ver quién es Milei. Pero hay un relato que lo está ganando él y un relato que no se está viendo. En el pueblo de Luque, donde ganó por el 82% Milei, empezó el desempleo. Y hay estadísticas que son también tan contundentes como la de esta baja de inflación, que es cierto que vos decís, los precios no se mueven, pero la plata a mí me sigue sin alcanzar. Yo con 10.000 pesos compro un paquete de yerba y a lo sumo algún otro producto. Entonces me parece que hay un juego de que estamos en una trampa. Eso te quería invitar a reflexionar eso. Bueno, yo comparto contigo que estamos muy probablemente en una trampa. Lo que hago es una descripción, por eso yo el otro día escribía sobre eso. Me acordaba del personaje de Días Perfectos, que lava baños no como un empleado municipal, sino como un filósofo zen. Sí, y él dice, sí, hoy es hoy. Sí. La próxima vez será la próxima vez. Creo que estás hablando de la próxima vez, que es muy probable. Yo estaba comentando el hoy, pero voy a esto, dos cosas. El Times tiene que ver con lo que yo llamaría la internacional neoliberal, que hoy tiene vigencia porque además, y esto lo vamos a ver en las elecciones que va a haber en el mundo, decenas de elecciones, es muy posible que la ultraderecha vuelva a avanzar. Esas visiones del líder, en fin, latinoamericano, las hemos visto tanto para aclamarlo como para denostarlo. Así que a mí ese relato de Times no me sorprende. Y si Milei empieza a mostrar resultados o no, a no mostrar resultados en el mundo de la libertad económica, etcétera, entonces, así como hoy lo ensalzan, lo van a dejar caer. Ahora viene el otro punto, que es el punto hasta dónde él va a poder sostener esta popularidad a medida que el sufrimiento social avanza y se expande. Por eso yo ahora, haciendo más análisis político, digo que lo que él enfrenta para sostenerse, ¿qué quiere decir sostenerse para llegar a 2025? Y si tiene 57% de aprobación y tiene 15 puntos para perder, si mantiene 40%, 35% y la oposición está dividida, y bueno, tiene buenos candidatos, tiene chances de ganar la próxima elección. Para eso tiene que lograr que haya una recuperación de los ingresos, aunque sea modesta, y que la recesión no genere una explosión de pérdida de empleo. Ahora, hay algo que decir, porque ustedes lo pueden convalidar con economistas. En el corto plazo, la baja de la inflación tiene un pequeño poder reactivante. Nosotros ya lo estamos viendo en el índice de confianza del consumidor, que cayó, ahora tiene un pequeño rebote y empezó a subir un poquito. Entonces, yo lo que digo es que hay 4 factores. Yo hablo del álgebra, ¿no? La suma y resta de factores. Mis 4 factores, 2 son políticos: la creencia en la casta y la irrelevancia de la oposición. 2 son económicos: la inflación o la evolución de los precios y la recesión. Entonces vamos a hacer la suma. La creencia en la casta está vigente, así que la pongo. Más la inoperancia de la oposición, quiero decir, la imagen pública de la oposición. La oposición está haciendo su pequeño trabajo, que es impedir que ciertas leyes no avancen, como el RIGI. Pero vamos a decir,
creencia en la casta, más irrelevancia pública de la oposición, más caída de la inflación, menos recesión. Si la recesión fuera brutal, no hubiéramos llegado al pico de la recesión. La recesión puede terminar con los otros 3 factores. Ahora, si la recesión no se profundizará más, o este fuera el punto máximo, bueno, entonces tal vez, aún con desgaste, Milei podría llegar a mantener un poder político que no va a ser ¿no es cierto? Pero para eso necesita resolver estos trade-offs y atención, hacer una construcción política que vaya más allá de la cuestión mediática. Para ganar las elecciones de 2025 va a necesitar candidatos populares. Ayer él dijo, soy un calzonudo. Bueno, él sabe que hoy Patricia Bullrich y Victoria Villarroel tienen tan buena imagen como él, casi son los 3 que tienen buena imagen. Bueno, va a tener que poner en juego esto, pero además va a tener que hacer alianzas, va a tener que generar coaliciones, va a tener que entrar en el juego complejo de la construcción de poder político, que no sabemos si está en condiciones de hacerlo o alguien está en condiciones. Que a mí me digan que de eso se va a encargar Karina Milei, perdónenme decirles que me parece que es insuficiente, por decirlo de una manera educada. Bueno, creo que estas son las cuestiones que están en juego cuando Milei se ve obligado a bajar del Olimpo ahora. Eduardo, lo que pasa, perdón que te interrumpa, sí, pero en ese proceso, vos decís, dudo de que Karina Milei lo haga, pero Karina Milei armó en 2 años la estructura para que terminara siendo presidente Milei también. O sea, bueno, puede ser, me parece que los niveles de complejidad son crecientes. Por otro lado, se afirma y hay algunas pruebas de que desde el punto de vista administrativo este gobierno no está siendo eficaz. Además tiene dificultades para cubrir cargos intermedios. En fin, creo que esto recién empieza. Y vuelvo a decir, si Karina Milei construyera la red política nacional de un partido con todas las características, ustedes me entrevistarán próximamente y yo diré, bueno, me equivoqué en mi apreciación. Esto es lo mismo que decíamos recién respecto de la trampa. Aquí podemos estar, a mí me interesa analizar a veces según los géneros, ¿no es cierto?, géneros literarios. Yo oscilo entre pensar que esto es una tragedia, pero hay muchos que dicen que esto es una farsa, ¿no es cierto? Y atención, porque las farsas, cuando se descubren, pueden provocar risa, pero la farsa es algo vinculado en su etimología con lo falso, ¿no es cierto? Con la impostura, con el impostor. La figura de impostor a mí me ha interesado, porque la figura de impostor, en términos literarios, es divertidísima. Miren Cyrano de Bergerac, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista político, es una estafa. Entonces, no se puede sostener. Bueno, estamos oscilando, ¿no es cierto?, entre estos géneros, sin saber todavía cuál se va a imponer. Eduardo, gracias por la comunicación. Un abrazo. No, al contrario. Eduardo Fidanza, quien hablaba, analista político, director de Poliarquía Consultores. Son las 11 de la mañana. Está ahora Alejandro Katz, ensayista y editor en línea de teléfono. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por llamarme. No, por favor. Ayer, yo lo comentaba antes, una diputada en un móvil de TN, que le una diputada liberal, no obvio, que le preguntaban qué pensaba del acto y tal, dijo la palabra misa. Y yo me quedé con esa palabra, recién lo hablábamos también con Fidanza. ¿Para vos fue de algún modo una misa? A ver, efectivamente, yo creo que la puesta en escena, la situación que se creó, era una situación de una estructura mucho más religiosa que política.
mucho más religiosa que política, en el sentido de que la situación política supone el enunciado de un discurso que propone acciones concretas sobre lo real, ¿no? Vamos a hacer esto en la educación, vamos a hacer esto en la salud, vamos a hacer esto con la economía. Nada de eso hubo ayer. Ayer hubo una situación, yo diría, presecular, una situación de una forma cultural que es mucho más cerca de lo religioso que de lo secular, que se parece bastante a las situaciones que proponen los pastores pentecostales, donde se combina la música con la lectura de los textos sagrados que son interpretados por el pastor. Él es el que explica la autoridad que está contenida en esos textos. Él le explica a los fieles lo que quisieron decir los padres, los teóricos, los que saben, los que nos explican cuál es la verdad del Señor. Hay un mediador en ese proceso de comprensión y es el pastor el que lo conduce. La estética era una estética de misa pentecostal, incluida la situación de cantar rock con corbata y saco de cuero, ¿no? Quiero decir, el modo de movilizar a la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo diría, esto podría ser simplemente una estrategia de comunicación. Yo creo que es algo muy diferente de una estrategia de comunicación. Y pondría el acento en algo en lo que se insiste bastante últimamente, y insisten en eso personas que difícilmente saben de lo que están hablando, como Lilia Lemoine, que emocionada lloraba porque esta es la batalla cultural que hay que dar, y no precisa muy bien cuál es la batalla cultural, es la batalla de qué contra qué. Y ahí yo tengo una interpretación que me parece que puede introducir alguna claridad al problema. Eh, hay una dimensión que es argentina y una dimensión que es, no diré global, pero sí occidental, porque esto lo estamos viendo en muchos lados, en distintos sitios con sus respectivos matices o formas particulares, pero lo estamos viendo en muchos sitios. Ahora, Argentina es una sociedad que padece un estancamiento secular y un conflicto que Pablo Berchenov y Martín Rapetti han denominado conflicto distributivo estructural, ¿no? Un país que tiene unos sectores medios y populares que demandan mucho y una economía que no encuentra el modo de desarrollarse para satisfacer esas demandas. Y esto es algo que vemos al menos desde hace medio siglo. Una sociedad que fue una sociedad muy moderna, y moderna quiere decir básicamente con clases medias y movilidad social, a diferencia de las sociedades tradicionales en las que hay sectores de élite y sectores populares y no hay movilidad social. La Argentina fue una sociedad de clases medias y movilidad social. Hubo muchos intentos de resolver el conflicto entre la demanda social y el desarrollo económico. Intentos de transformar la estructura económica para que pudiera satisfacer esas demandas, y ninguno de los intentos fue exitoso. No fue exitoso el intento de Martínez de Oz, no fue exitoso el intento de Menem, no lo fue el de Macri, etc. Y yo creo que ahora estamos viendo no una versión nueva de esos intentos, no una forma de ajuste neoliberal, neomenemista, de capitalismo salvaje. Yo creo que no estamos viendo eso. Yo creo que lo que estamos viendo es unas élites que se han nucleado en torno de un tipo que, por razones particulares del momento, ¿verdad?, del momentum, de su capacidad de captar una época, un instante de una época, élites que se han nucleado delante de un tipo que lo que les dijo es: el problema no es renovar el capitalismo, no nos vamos a concentrar en reformas estructurales del capitalismo, y los economistas le critican que no las haga. Él dice: no, nos vamos a concentrar en desmodernizar la sociedad, es decir, de quitar ese impulso igualitario que señalaron personas como Gino Germani, como Guillermo O'Donnell, muy recientemente Juan Carlos Torre, que han destacado que la Argentina es una sociedad con un impulso igualitario exigente,
de gente que quiere progresar, que quiere cambiar en su generación o en la de sus hijos, su situación social, etc. Y este gobierno lo que dice es, la forma no es que la economía resuelva esa demanda, la forma es que no haya más esa demanda, es poner a cada uno en su lugar, que los de abajo estén abajo, que no vengan a molestar a la 9 de julio. Es un rasgo argentino que los pobres se sindicalicen y exijan. Los pobres reciben y agradecen, no cortan las calles para exigir derechos. En Argentina sí, esto no puede ser, nos dice el gobierno. No puede ser que haya expectativas que saquen a la gente de donde está. Entonces creo que lo que vimos ayer es parte de ese proceso, es un proceso de desmodernización, es un proceso de dessecularización. Gino Germani, que hablaba muy insistentemente del conflicto entre modernidad y desarrollo en la Argentina, hablaba de la modernidad como una forma de la secularización. Entonces no es extraño que cuando se quiere desmodernizar a la Argentina se lo haga con dispositivos que son de reintroducción de la religiosidad en la vida pública, de formas religiosas y de discursos religiosos. Digo, señalo, Lilia Lemoine, que insiste sobre la importancia de la batalla cultural, es una terraplanista y es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Esto no es una mala selección del personal para los cargos, es una buena selección de las señales para la sociedad. La persona que tiene a su cargo áreas centrales de una sociedad moderna, educación, salud y políticas sociales, centrales, tres de las áreas clave, tiene un título menor en ciencias de la familia de una universidad confesional. Quiero decir, no son errores de selección ni elementos marginales, son elementos centrales en los mojones que un gobierno pone para decir que el problema de la Argentina es que es una sociedad demasiado moderna y que tiene que desmodernizarse, tiene que ser una sociedad, lo diría de este modo, Bueno, en me 50 acordaba, años de perdóname, crisis, sí, me acordaba en del 50 años de secretario de crisis Culto. económicas, es eso también, que no solo critica la interrupción del embarazo, que todavía está en la discusión pública, discute el divorcio, que no se discute ni en el Vaticano. Entonces, quiero decir, son señales muy fuertes. Ahora, en 50 años, Argentina, que era una sociedad socialmente bastante homogénea, Mopi Caparrós dice que hicimos la revolución para conseguir un país que sería como aquel en el que estábamos. ¿eh? En los 60 Argentina era una sociedad bastante igualitaria, de clases medias, con poca pobreza, etc. En 50 años convirtió la estructura social en una estructura latinoamericana. 40% de pobreza de ciclo largo, intergeneracional. La pobreza se hereda. La movilidad social se acabó. El destino depende del código postal con el que uno nace, no de lo que haga en la vida. Todo eso lo hicimos en 50 años por incapacidades de las élites argentinas. Ahora, en esos 50 años, lo que no cambió es ese impulso igualitario de la sociedad. No cambió. Existe Grabois, por decirlo de algún modo. Más allá de lo que uno piense de Grabois, Grabois existe acá y no existe en Perú. No existe en Chile. En Chile existen los líderes progresistas de los partidos de izquierda tradicionales que vienen de las élites, pero no existe esa forma de lo popular organizada como derechos. Entonces, lo que el gobierno dijo es, lo que tenemos que hacer es que esa estructura social latinoamericana se convierta en una estructura mental latinoamericana. Es una estructura mental. Basta de jorobar con las demandas. Basta de jorobar con los derechos, con la movilidad social, con la educación como llave de la movilidad, todo eso no tiene sentido. Ahora, eso va de la mano de una ambición de desarrollo económico. La palabra también lo usó Guillermo Donner hace muchos años para señalar el proceso en el que estábamos, de desdesarrollo, es decir, de una economía tiende a crecer sin desarrollarse y sin introducir progreso. Y el crecimiento en ese sentido es básicamente apoyado en
materias primas, en commodities, incluso en el agro, que tiene mucho conocimiento adentro, pero que sigue siendo una actividad que no genera sociabilidad moderna. El agro no genera sociedades urbanas, dinámicas, etcétera. Produce con inteligencia, pero no genera una sociedad moderna y dinámica. Entonces, Argentina tiene las élites argentinas están detrás del gobierno, tienen ese proyecto, por eso importa tanto el RIGI. El RIGI es lo que termina de cerrar un ciclo en el que Argentina va a crecer, el Estado no va a tener déficit, no va a haber inflación y nadie se va a mover de su lugar. Y esto no es un proyecto ni siquiera enunciado, es el resultado de dinámicas que se han ido autogenerando y que explican, por ejemplo, la diversidad de la coalición empresarial detrás del gobierno. A pesar de la recesión, a pesar de la apreciación de la moneda y las dificultades de competitividad internacional, etcétera, la coalición que respalda el gobierno es una coalición por primera vez muy transversal a todos los sectores de las élites argentinas. Nadie se está moviendo, porque no es un programa para eficientizar o dinamizar el capitalismo. Es un ciclo de desmodernización de la sociedad. Yo veo lo de ayer en ese marco. Ale, ¿y cómo explicas entonces? Hablábamos recién con Fidanza, que nos decía que en las mediciones de poliarquía Milei está subiendo y ahora tiene 58%. Bueno, porque, ahí yo diría, Argentina es parte de un fenómeno que al menos es occidental, que tiene que ver con la frustración de las sociedades que han visto incumplidas las promesas, una parte de las promesas de la modernidad. La modernidad propuso muchas cosas, propuso autonomía, racionalidad, pero propuso progreso. El progreso es la forma secularizada, la forma que la modernidad le da a la salvación religiosa. ¿Por qué hay alguien, Eduardo mencionaba el limpiador de baños en Tokio, ¿por qué hay gente que limpia los baños en las estaciones de trenes en Buenos Aires? Porque está convencida, porque lo hace en lugar de incendiar los baños, ¿no? Limpiar los baños en las estaciones de trenes es una tarea muy noble, porque estaba convencida de que sus hijos no iban a hacer eso. Y hay alguien que sale a las 5 de la mañana del Gran Buenos Aires para poner ladrillos en un edificio de Barrio Norte porque estaba convencido de que su hijo no iba a hacer lo mismo. En Occidente, esa convicción se terminó. Entonces, si esa convicción se terminó, los procesos que van contra los sectores intelectuales, políticos, económicos, culturales, que acompañaban, que generaban esa promesa, los procesos que van contra ellos son procesos apoyados por quienes no ven posibilidad de cumplir sus sueños de progreso. Digo, estamos en una época en la que no dominan los argumentos, dominan las emociones. Y las emociones dominantes son el resentimiento y la ira. Y el resentimiento no es solo de los de abajo hacia los de arriba, hay mucho resentimiento de arriba hacia abajo. Hay muchos empresarios, acá y en otros lados, que sentían que eran objetados por ser ricos y que se perciben a sí mismos como muy meritorios y que dicen, ¿por qué me van a objetar por ser rico? Yo me maté para tener esto y me objetan, me critican. Hay resentimiento de arriba abajo, hay resentimientos horizontales. El que recibe un plan con el que trabaja, el que trabaja con el que recibe un plan, es una sociedad que se ha abocado a la producción de frustración, a la explotación. Milei es un resentido. Toda la discursividad y la gestualidad de Milei es básicamente la del resentimiento. Por supuesto que en su caso el resentimiento tiene que ver con historias personales, con maltrato, con bullying y con una serie de fracasos posteriores que resultan de esas historias personales que construyen una psicología muy particular y muy frágil. Pero su respuesta pública es la del resentido, el resentido que se burla del débil al que puede dañar.
Quiero decir, el bullying permanente, el acoso permanente, el maltrato permanente como forma de el goce asociado con ese maltrato es muy particular, pero hay mucha gente que se identifica con eso. Todos tenemos malos sentimientos, Jorge. El esfuerzo civilizatorio consiste en una muy buena medida en regular esos malos sentimientos y tratar de que no dañen a otros ni a uno mismo. Y estamos en un momento en el que nos parece que ese no es un esfuerzo necesario ni conveniente. Marina. Sí, Alejandro, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás? Me quedé ¿Cómo estás? enganchada con estos conceptos de desmodernización y desecularización y lo ato un poco con lo que hablaba recién Fidanza en relación al tipo de liderazgo que ejerce Javier Milei, que es un liderazgo carismático con algún ribete, si querés, profético, ¿no? Puesto muy entre comillas. Y pensaba que, según la teoría política, esto está recontraestudiado, vos lo sabés mejor que yo, los riesgos diferenciales del liderazgo carismático son la tendencia a la autocracia y las dificultades para trasvasar ese liderazgo, porque el carisma es intrasvasable, digamos. ¿Cómo ves estos dos elementos en Milei? El riesgo de la autocracia y el riesgo de que el liderazgo termine en él y por ende no pueda convertirse en una construcción política para las próximas décadas. Bueno, a ver, respecto a lo primero, voy a usar una frase que es muy habitual en inglés, menos habitual entre nosotros, que dice: odio decir que te lo dije. Pero me permito recordar que antes de las elecciones, un grupo amplio y muy diverso de académicos, intelectuales, etcétera, tratamos de discutir públicamente los riesgos autocráticos asociados con la discursividad y el perfil de Javier Milei. Digo, resultaba claro que en esa estructura psíquica, en esa estructura de personalidad y en esa discursividad política hay impulsos autocráticos muy fuertes, pero no era solamente inferencia, había mucho dicho por él mismo al respecto. Si no me votan las leyes, las saco por decreto. ¿Sí? El primer discurso de espaldas al Parlamento, los insultos a los representantes de la soberanía popular, cucarachas, ratas, el uso de descalificativos asociados con insectos o con roedores, que en el lenguaje de la política tiene una tradición muy clara y que tiene que ver con los regímenes totalitarios. No son los regímenes totalitarios que se proponen la exclusión del otro, el que hablan de cucarachas, de ratas, de cerdos, etc. Las afinidades con familias políticas declaradamente autocráticas. Orbán, la presencia de Orbán, bueno, no nos obliga a suponer, nos muestra. Entonces, que hay riesgos autocráticos, no tengo duda. Que se van a convertir en realidad, no lo sabemos, dependerá de qué haga la oposición, qué hagan las élites, qué hagan los medios, qué haga la sociedad, y los contrapesos. Es difícil saber, exacto. Ahora, respecto de la continuidad, yo insisto, yo creo que aquí no hay un proyecto programático, hay un proyecto ideológico. El proyecto programático necesita estas capacidades de renovación que vos señalabas. El partido le da su programa de un equipo de dirección al siguiente y lo va actualizando de acuerdo con el tiempo y etcétera, pero es el partido el que tiene el programa y los dirigentes se subordinan al programa. Acá no hay un programa, acá no importa tanto. Cuando uno escucha a los buenos economistas, ortodoxos y menos ortodoxos, no digo ya los que son disruptivos, sino gente pragmática, pero del mainstream, que objetan que no hay un programa económico, lo cierto es que acá no hay un programa de nada, acá hay un proyecto ideológico, no un programa político. No se trata de tomar decisiones que prolonguen en el tiempo políticas públicas.
Por ejemplo, nos vamos a especializar en el turismo receptivo, en la explotación agropecuaria y minera, en las manufacturas de no sé qué y la industria del conocimiento. Y vamos a incentivar esos sectores y formar gente para que trabaje en esos sectores y crear infraestructuras. Y eso tiene que ser continuado en el tiempo para que sea exitoso. Acá de lo que se trata es básicamente de mover el imaginario social. Mover el imaginario social. Es desplazar el imaginario social del lugar en el que estaba al lugar en el que esta gente cree que debe estar. Entonces, me parece que el éxito de ese intento depende de factores diferentes del de la continuidad de políticas públicas en un sentido claro, clásico. Sí, entiendo. Gaby. ¿Qué tal, Ale? Yo estaba pensando, escuchaba lo de la carta y ya venía pensando antes, ¿qué hicimos mal? Porque cuando ustedes sacaron la carta ya era tarde. Ya el hecho que hayamos tenido que elegir entre Massa y Milei ya hablaba del nivel enorme de crisis en la que estábamos. Ahora, ¿qué hicimos mal para que esto sea posible? ¿Qué hicimos mal para que esto sea posible? Porque a mí me da la sensación de que muchos los escucho hablar como si fuésemos ajenos a esto que nos pasó. Esto que nos pasó lo hicimos nosotros. No, a ver, Milei es claramente el emergente de una clase política disfuncional. Cuando vos tenés, voy a hacer una metáfora, no soy muy partidario de esas metáforas, pero la voy a usar. Cuando un padre y una madre se maltratan durante 20 años, cada uno le dice a los hijos algo contradictorio, se descalifican, se desmienten y son incapaces de coordinar las acciones domésticas para que la vida de todos sea más o menos razonable y agradable, al final aparece el psicótico. Digo, siempre el psicótico es el emergente de una familia disfuncional. Bueno, acá lo que tenemos es un presidente que es el emergente de una clase política disfuncional. 20 años recientes y 50 acumulados de fracasos y la incapacidad de revisar la responsabilidad de cada uno, de renovar los discursos, de pensar que el problema no es culpa del otro, sino de cada uno de los sectores dirigentes. Finalmente aparece el emergente, el que dice, me van a llamar a mí el loco, como lo llaman a Milei, pero los locos son ustedes. Digo, la situación disfuncional está armada en la política y la economía de la Argentina durante medio siglo. Entonces lo hemos hecho todo mal. Ahora, ¿todos somos responsables? No somos todos responsables, Gaby. Quiero decir, es diferente el papel de un ciudadano, que el de un comunicador, que el de un empresario, que el de un político, que el de un presidente. Son diferentes los niveles de responsabilidad porque son diferentes las capacidades de incidir sobre lo real. Entonces, yo no creo que todos seamos culpables por igual. Yo me cuento entre el grupo que sí tiene sin duda responsabilidades, pero los límites de lo que la acción individual puede hacer son muy férreos. Digo, hemos criticado duramente al kirchnerismo en muchos momentos muy complicados. Hemos criticado muy duramente a Cambiemos en momentos en el que no era fácil hacerlo. Eso te gana disfavores permanentemente, te excluye, te silencia. No tiene ninguna... La dinámica de la política en Argentina se ha convertido, como en tantos otros lados, en una dinámica de contraposiciones. No hay lugar para el matiz, hay lugar para el alarido, hay lugar para el grito, hay lugar para el insulto. Bueno, hemos hecho un Milei después de 50 años de incompetencia, después de mucha destrucción. Hemos hecho un Milei después de mantener un falso dilema absurdo entre el Estado y el mercado, décadas de llevar el péndulo de políticas estatalistas a políticas pro mercado, olvidando que el Estado y el mercado deben ser dispositivos al servicio de la sociedad. Y nos hemos olvidado de la sociedad, la hemos abandonado. Se dice los argentinos tienen, eso se decía hace 3 años, los argentinos adoran el Estado. Si el mercado no les daba trabajo de calidad, no les daba ingresos, no les daba calidad de vida. Ahora los argentinos odian al Estado. Pero si el Estado no les daba bienes públicos, no les daba seguridad, no les daba educación, no les daba salud. Los argentinos odian todo.
porque ninguno de los dispositivos institucionales complejos que nuestra civilización diseñó para que la vida en común, que es complejísima, sea más fácil y mejor para todos, ninguno de esos dispositivos ha funcionado. El Estado ha sido una catástrofe y el mercado ha sido una catástrofe. El mercado es explotador en un sentido muy técnico, no ideológico. Toma rentas por encima de sus méritos, controlando sectores de la economía, corporativizándose, capturando al Estado. Es un capitalismo rentista. Y el Estado es un estado de privilegios y de prebendas. Y la sociedad del 58% dice, che, qué bien, mirá este tipo. Bueno, pero es resultado de lo que hemos hecho. Alejandro, en algún momento te llama Margarita y venite al piso, así hablamos más extenso. Cuando ustedes quieran va a ser un gusto, Jorge. Gracias, viejo, un abrazo grande. Alejandro Katz, quien hablaba, ensayista y editor. Gonzalo, ¿vuelve a investigarse el caso Maldonado? Sí, por unas desinteligencias del trámite jurídico en la Patagonia. A ver, la historia es esta. Había un juez, como ustedes recuerdan, que es el juez Gustavo Leral, el primer juez, que en un primer momento llevó adelante la investigación, y todos recuerdan la historia, saben lo que pasó. Se hicieron los peritajes, se determinó, 55 peritos determinaron que Maldonado se había ahogado naturalmente, no hay dudas de eso. Pero, ¿por qué traigo el tema? Porque puede ser un problema esto, que vuelva a investigarse. Hubo una cuestión técnica que el ERAL no consiguió atender, un requerimiento de las familias de Santiago Maldonado, sobre cuestiones muy puntuales de lo que pasó en el momento en que se ahoga. La familia quiso saber si había habido algún tipo de influencia en el desenlace de la historia, y le pidió en su momento, entre 2019 más o menos 2020, le pidió al ERAL que hiciera una diligencia más sobre los elementos que llevaba Santiago Maldonado encima cuando se hunde en el río Chubut. En ese momento, Leral consideró que no debía ser respondido. Es una falla técnica lo que me plantean que pasó, y eso le dejó abierta la posibilidad a la familia de elevar un reclamo a la Cámara. Aparece en esta historia el Juzgado Federal de Ushuaia a plantear que están dadas las condiciones para volver a investigar lo que Leral no atendió, y le da la razón a la familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué elementos son, Gonza? Te pregunto. Un bastón retráctil. Sí, y el documento. Y el documento. Para sumar esto, sí. se hizo una pericia sobre el documento, porque lo que planteaba la familia de Maldonado era: el DNI estuvo en el agua 77 días. 77 días, y cuando lo encuentran al cuerpo, el DNI estaba intacto. Entonces se hizo una pericia, que yo no sé por qué la familia de Maldonado no la acepta, pero se puso en remojo, en iguales condiciones, con la misma agua, la hizo el CONICET, me acuerdo, un documento igual, y el estado era el mismo del que tenía el de Maldonado. Y con el bastón, ellos lo que decían es, el bastón retráctil que usaba Maldonado no tenía el óxido que debió haber tenido por estar esa cantidad de días. Y se hizo la pericia y dio que el bastón estaba oxidado tal como tenía que estar oxidado, porque se hizo lo mismo. Se reprodujo con agua del río Chubut, un bastón igual, y dio el mismo resultado. Ahora, ¿por qué están cuestionando la Cámara Federal ahora está pidiendo... que, Berrolo, perdóname, Gonzalo. Sí. Yo lo escuchaba de vuelta a Gonzalo hablar de los 55 peritos. Eso solo... Ya está. Ya es un delirio. Ya está. Pero habla de la justicia argentina, habla de la locura que tenemos. 55 peritos no puede haber en una causa. No. 55 peritos. Pero los 55 peritos se pusieron porque, acordate, la familia de Maldonado no confiaba en los peritos oficiales, puso sus peritos de parte. Sí, totalmente. Había organizaciones de derechos humanos que se habían constituido como querellantes, pusieron sus peritos de parte. O sea, lo que hizo en su momento el juez Otranto fue, bueno, todos los interesados pongan sus peritos. Y lo loco fue que los 55, los que estaban a favor de la teoría mentirosa de la desaparición forzada, del secuestro, todos dijeron,
murió ahogado, sin violencia y sin participación de terceros. Sí, sí. Y la pericia que está contando Gonza, que reclama la familia Maldonado, también se hizo, Jorge, porque dijeron, bueno, pero el cuerpo, el estado de conservación era raro. Hicieron lo mismo. Yo vi las fotos de la pericia, por eso me llama la atención esto, Gonza. Porque se hizo y el resultado dio lo mismo que la autopsia. Es lo que ayer estaba quedando un poco sin respuesta, que las pericias y los elementos Leral están en la causa. Están hechas. La Cámara Federal le quita el caso a Leral, lo manda a un juez federal de Ushuaia bajo el argumento de que Leral no profundizó, no agotó la instancia investigativa. Es verdaderamente llamativo. Esa es la razón por la que un juez de Ushuaia toma el caso y ordena volver a investigar. Lo que pasa es que esto puede ser un problema para todos los que están acusados de falso testimonio en ese desenlace trágico de la historia. Porque lo que va a volverse a investigar es la circunstancia en que se ahoga Maldonado. ¿No es cierto? Lo abandonan ellos. Claro, que la circunstancia en que se ahoga Maldonado es cruzando un río, que es un río enmarañado, no lo corría ningún gendarme, no había gendarmes en el borde, en la orilla, pero sí existieron testimonios que contamos y conocemos todos, que ya son históricos a esta altura de la historia, perdón la redundancia, es del mapuche con los binoculares y del testigo E, que es el que cruza corriendo con él el río. Lucas Pilquimán, que después resultó ser pariente de un funcionario del INAI. Pero Gonza, si a mí me corre un gendarme, yo paro, me detiene o no me detiene, y eso es lo que tiene que pasar. Ahora, si yo sigo corriendo y me muero por correr, ¿qué culpa tiene el gendarme? No, en serio. Perdón, sumo un dato, Gaby, para tranquilidad de los oyentes. Los 4 gendarmes que estaban imputados injustamente en la desaparición de Maldonado fueron sobreseídos ya. O sea, exactamente. La justicia dijo, los gendarmes no tuvieron nada que ver. Entonces, ya todo esto que se está haciendo, Gonza... Es un circo. Circo. Pero yo lo traigo porque lo que puede ser es una complejidad justamente para todos los que mintieron. Porque lo que va a volver a hacer de la justicia... ¿Y ahí qué tenés? ¿Quiénes mintieron? Y el mapuche de los binoculares, que está detenido. Este mintió. ¿Quién más? Y el testigo es Lucas Pilquimán, que es el que cruza el río antes que Maldonado. Y Maldonado, según el testimonio de Pilquimán, le dice, Peñi es amigo, hermano, guerrero, siga usted Peñi, que yo no puedo más. Y se supone que se cansa y no se sabe qué pasó, dicen los mapuches. Y el mapuche de los binoculares que grita, que dice que desde una loma, donde ahí no hay lomas, es plano eso, en la estepa yerma, desde una loma con binoculares ve cómo lo cargan en un unimog, lo golpean a Maldonado en una... Aparte había un árbol que impedía la visión, ¿no? No, verdaderamente es una zona donde eso que él describe... O sea, ninguna de esas dos cosas pasaron. Claro, pero van a tener que... Los van a volver a llamar y van a tener que volver a mentir, o no, o admitir que las cosas no fueron como las contaron. O sea, porque lo que va a volver a suceder es eso, y lo que va a quedar en evidencia es la sordidez de la historia. La sordidez de la historia es que esa agrupación supo siempre que Maldonado estaba hundido, que Maldonado se había ahogado. Lo sórdido de la historia es que va a volver a quedar en evidencia, es que esa gente estaba empecinada en que no se hicieran rastrillajes y los impedían sistemáticamente porque sabían perfectamente que este muchacho se había ahogado. Lo habían visto morir, lo habían visto ahogarse en el río, no lo habían visto desaparecer forzadamente como intentó construir el kirchnerismo. Y eso se armó una causa, investigaban a Patricia Bullrich, a Nocetti, a los gendarmes y todo. Pero lo que va a volver a quedar en evidencia es que esa agrupación pseudo mapuche, ya sabemos, toda esta historia está bien contada, siempre supo que se había ahogado y lo que hacían era intervenir de cualquier manera para que no hubiera rastrillajes, porque cuando finalmente el rastrillaje se hizo, el cadáver afloró. Es una de las historias, así como fue política y tremenda. Yo creo que a Maldonado le falta un gran trabajo de recolección de archivos, de hacer un gran documental, porque es una de las grandes historias políticas del macrismo, kirchnerismo, y es muy sórdida y dramática la idea de que esa agrupación que reclama la tierra, entre comillas, sabía concretamente, sabía con elementos que estaba el cadáver ahí abajo, y fueron 77 días que impidieron dejar entrar a los efectivos para que hicieran un rastrillaje. Nunca jamás los que conocían la zona tuvieron dudas, los que conocen la zona y los que conocen un poco la dinámica de ese río, que es un río complicado y enmarañado, insisto, nunca hubo dudas de que se había ahogado.
se le inventó toda una historia. Entonces lo que va a pasar ahora, que un juez federal de Ushuaia vuelve a investigar por una anomalía técnica, que como bien dice Rolo, las pericias estaban, pero le dice al general, usted no terminó de investigar como corresponde. Le piden que, por ejemplo, en el bastón que tenía Maldonado, se analice un supuesto ADN que podría pertenecer a un tercero. Es un nivel de absurdo. Esto, digo, un ADN después de 40 días abajo del agua. Y de los años que pasaron, Gaby. Pero más allá de eso, lo que se dio por probado es que no intervino ningún tercero en el ahogamiento de Maldonado. Lo único que pueden decir es, los gendarmes lo corrieron. Bueno, y el tipo, que no sabía nadar, se tiró al agua. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, acá hay una cámara que siempre intervino de esta manera, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con un juez, que es Javier Leal de Ibarra, y Aldo Suárez es el otro que firma este fallo. Javier Leal de Ibarra está intentando candidatearse a la Procuración General de la Nación. Buen dato. Digo, lo sumo porque nada es inocente en esta causa Maldonado. Gonzo, igual lo sabes bien, que hay muchos que persiguen fines políticos y usar el cuerpo de Maldonado para escalar posiciones o lo que fuera. Flota el cuerpo de Maldonado de vuelta y eso puede ser, si la investigación, van a tener que llamar a los que hicieron falso testimonio y decirles, bueno, ustedes insisten con que pasó esto porque lo que está probado es que se ahogó. Ustedes insisten con que alguien agarró a Maldonado y lo cargó arriba de una camioneta y lo golpeó, o están dispuestos a cambiar y contar la historia como pareciera que sucedió. Entonces, digo, puede ser un boomerang, puede ser un problema para el kirchnerismo, justamente. Hagamos este tema del ecocidio, porque uy, te lo quiero contar hace rato. Lo tenemos hace 3 días. Sí, te lo quiero contar hace rato, pero porque me parece que es una curiosidad que es jurídica y que tiene que ver con legislaciones que todavía no existen. Está elevada a juicio oral una historia que tiene que ver con una matanza de animales. Un asesinato o una masacre, como quieran llamarlo, de pingüinos. 105 pingüinos fueron masacrados en 2019 en un campo de Punta Tombo, en la provincia de Chubut. Fueron masacrados, aplastados con una retroexcavadora por una persona que se llama Ricardo Larrellina, que intentó en ese momento tender un alambrado de 900 metros y allanar una especie de camino. El tipo se metió a Punta Tombo, es un campo que está pegado a la reserva de Punta Tombo, que es una reserva UNESCO, que es un lugar que, si viaja gente a la península de Valdés, dicen, vamos a visitar la pingüinera de Punta Tombo. Es un lugar muy conocido globalmente. Y resulta ser que este personaje quiso hacer un camino y tender un alambrado y masacró 105 pingüinos. ¿Pero y por qué necesitaba matarlos? Eso es lo que no responde. Va a ir preso. Va a ser el primer argentino que va a ir preso por matar animales. Le pueden llegar a dar 4 años de prisión efectiva. ¿Estaban en los nidos? Estaban en sus nidos. Claro, el pingüino como un dato de la especie, es muy territorial, está en el agua, pero cuando procrea en unas pingüineras que son unos agujeros en la tierra. No solo que masacró a 105 pingüinos que estaban por ahí dando vuelta en los agujeros, sino que además desconcertó a la colonia de pingüinos que hay ahí, que se encontraron sin sus territorios, y hay todo un tema ambiental. Pues es como empieza a aflorar este tema. La semana pasada en la Embajada de Estados Unidos, fíjate el nivel de cómo toca terminales de la discusión por la naturaleza en el mundo. La semana pasada en la Embajada de Estados Unidos hubo un evento donde estuvo Mauricio Macri, estuvo, por supuesto, el embajador Mark Stanley, Nacho Torres. Gracias, Jessy. Nacho Torres. Gente de alto vuelo político, de alto nivel político, y era un evento de la sociedad, de la Penguin Society, la Sociedad Protectora de Pingüinos de la República Argentina, que es un organismo que se dedica a preservar los pingüinos, pero que recibe grandes cantidades de ayuda global para cuidar a las pingüineras del sur. Es un tema que, por alguna razón, que por ahí si uno indaga llega a las explicaciones, pero hay mucho financiamiento del mundo para ayudar a cuidar pingüinos en todo el planeta. Y la Argentina no es la excepción, y si ven las fotos, está Mark Stanley brindando con los titulares de la organización. Es impactante cómo digamos,
la mirada global sobre algo que es muy local. Ahí, en ese evento, habló la fiscal Florencia Gómez, que es la fiscal que lleva la causa. Y el hecho inédito que todos comentaban en ese evento es que, por primera vez, un caso de ecocidio llega a la justicia oral, llega a juicio oral. El ecocidio es este caso, es el caso de Ricardo Larreyna, que en 2019 intenta hacer este camino. Está todo, acá en la elevación a juicio tengo toda la explicación infográfica de lo que quiso hacer este hombre, y comete esta masacre inexplicable, pero que fue noticia en ese momento, que todo el mundo supo, una matanza que no tiene ninguna justificación ni ninguna explicación. Y entonces viene el impulso de la Sociedad Protectora de Pingüinos, de varias organizaciones ambientales del sur, y de Greenpeace también está metido, y que presentan la denuncia en la justicia contra Larreyna. Y la fiscal avanzó. La fiscal avanzó. Hay figuras que no existen, pero hay otras figuras como crueldad contra las especies, brutalidad contra los animales, que más o menos van construyendo la configuración del delito. Y finalmente lo que se pide para este hombre es 4 años de prisión efectiva. O sea, y no hay muchas razones porque no se explica lo que hizo ni por qué lo hizo, como para que tenga una pena un poco atenuada. Pero puede pasar que haya un tipo que vaya 4 años preso por primera vez en la Argentina por una masacre de aves. Y eso es un hecho que no tiene precedentes, que no existe, y en el mundo tampoco los tiene tantos. Son estas cuestiones de la naturaleza que empiezan a ser parte de la discusión cotidiana. Claro, Punta Tombo es un lugar muy importante de la Argentina. Es un lugar, cuando las escuelas van a Península de Valdés de campamento, llevan a los chicos a aprender sobre pingüinos a la reserva de Punta Tombo. Y este tipo lo que hizo fue cometer básicamente una masacre. Y las fotos son verdaderamente terribles. Vos ves agujeros en la tierra con pingüinos aplastados por la maniobra de Larreyna, que bueno, ahora tiene que enfrentar en noviembre. Esa fue la noticia, y todos estaban en la Embajada de Estados Unidos, estaban como exultantes y celebraban y conversaban con la fiscal, que era como la novedad, que dijo unas palabras incluso, Florencia Gómez, que estaban como, claro, bueno, alguien por fin llevó hasta las últimas consecuencias una acción de un ser humano contra una colonia de animales. Veremos qué pasa en noviembre. El dólar sigue aumentando. 1.300. El dólar blue, pero también los financieros. Qué lástima, arriba, Barbano, no haber vendido. No sé, Sí, se apuró Barbano. Yo sé que soy un gran actor del mercado. La próxima vez les voy a decir a todos ustedes, para que jueguen contra mí, cuando vendo, ustedes compran, ¿sí? Cuando compro, ustedes vendan, porque esto funciona así, me cagan a mí directamente. Yo vendía 1.000 pesos, chicos, los dólares. El canuto, que cada vez más. Vos tenés conciencia que perdiste 30% casi, ¿no? Sí. No se lo refriegue. Y aparte, vos te das cuenta de lo que hiciste. Les quiero decir algo, sigo 500 lucas abajo en la tarjeta. O sea, digo. Pero no lloro más, Buflet. Siga con la información económica. No, o sea, pida motosierra, porque vos tenés que pasar la motosierra en algún lado ahí. Sí, me deberían amputar las piernas y no tengo que usar más zapatillas y esas cosas, por ejemplo. Claro, cósale la boca a los nenes, no sé. Sí. Bueno, 1.300 el dólar blue, pero me parece que lo más preocupante que tenemos que mirar es que los dólares financieros, el contado con liqui y el dólar MEP, los dos también están para arriba, 1.250 el MEP y 1.271 el contado con liquidación. Causas de la suba del dólar. Hay un informe interesante hoy de Portfolio Personal, una sociedad de bolsa muy grande, que pone varias cosas ahí sobre la mesa. Una, la baja de la tasa. El central bajó la tasa de interés para seguir licuando los famosos pasivos monetarios, desarmando esa bola del ELIX, y aparentemente lo que ellos creen también es que eso activó, primero, que alguna gente diga, basta de renovar un plazo fijo a esta plata, el dólar está barato, compro, y que ese comportamiento chiquito y pequeño que puede haber hecho un ahorrista también lo están haciendo algunos operadores institucionales, algunos jugadores grandes que dicen,
con el carry trade, con la bicicleta, llegué hasta acá, tenía una tasa de interés muy alta, el dólar no subía, ganaba toda esa tasa de interés en dólares. Bueno, es momento de cerrar eso y hacerse de la ganancia. También es cierto que hay algo de menor liquidación que se le atribuyen a las inundaciones en Brasil y una especulación de las cerealeras y que los precios van a subir por el impacto de esas inundaciones. Todo eso un poquito probablemente le está pegando todo junto al dólar, y un dólar que estaba planchado durante meses. En el año estás alrededor de un 25%, con un 25% de suba, estás abajo del aumento de todo el resto de las cosas. Lo que coincide en la mayoría de los que yo le he consultado hasta acá es que no hay razones monetarias para que siga subiendo el dólar. Entonces, pensar que esto es una corrida es algo difícil de prever, pero sí puede ser un dolor de cabeza para el proceso de baja de la inflación que quiere llevar adelante, que quiere que se consolide el gobierno en mayo. Bien, Uchero López te invita a la muestra Cielos de Abril, del maestro Adolfo Negro, un grande negro, ahora vamos a hablar de él. Un repaso de obras del artista rosarino. Esto es acá en la esquina, Arroyo 932, este jueves 23 de mayo a las 17, Adolfo Negro en Uchero López. Podés meterte en www.ricardolopezgalería.com o en el 155-524-9054, que presenta al Conde del Once. Era más blanda que el agua. Gabriel Levinas. Usted sabe que yo estoy teniendo problemas muy serios con las galerías de arte por cuestiones técnicas, le voy a decir. Tienen muy mal sistema de difusión de las cosas, se ve que no les interesa nada, no solamente ya las exposiciones en muchos casos para que la gente pueda verlas, sino tampoco les preocupa mucho hacer buenos sitios web donde uno pueda ver, porque además vos pensás que hay cientos de galerías, no son 5 o 20 como eran antes, ahora son cientos y están en todos lugares de la ciudad, entonces no hay forma de que uno pueda ver, y tampoco las del interior. Entonces, son varias cosas. Primero, cuando ponen las obras no ponen los detalles. Claro, de las fundamental. Obras. ¿Cuánto miden? ¿De qué años son? Factura, si está hecho con óleo, con acrílico, con acuarela, con témpera, después, nada. No ponen el precio. Sí. Eso tiene que ver con que muchos venden en negro y entonces no pueden poner el precio. No solamente, ¿sabés qué? ¿Por qué no ponen el precio? A veces porque ellos tienen la presunción de que si te explican demasiado, vos no hablas con él y él cree que si él habla con vos te convence. Como si que vos vas a ir a comprar una obra de arte cuando vos no ibas a ir a comprar una obra de arte. Claro. Es todo un error. Pero además, cuando entras a las páginas de internet, son complicadas, no te muestran las cosas, no siempre llegás a ver lo que querés, no andan. Es decir, no hay voluntad. Es decir, en nuestra época de galeristas, estoy hablando en el siglo pasado, nuestro interés era, por supuesto, vender, pero también era tan grande, de hecho hacíamos muestras que no se vendía nada, porque lo que nos importaba era que la gente venga y conozca y se meta en el arte, ¿entendés? Pero bueno. Lo que está pasando es que muchas galerías se meten en Artsy, sí. Artsy.net. Ahí tenés que poner precio. Y ahí tienen que poner precio, y lo ponen. Sí. Por supuesto, son menos, sí, pero hay algunas galerías que se meten en Artsy. Bueno, vamos. La primera se llama Carlos Sima, la galería es Constitución, y la verdad es que acá está, Carlos Sima. Me equivoqué en el orden, la persona me va a matar la que está ahí con la cosa. Bueno, pero no importa, empecé con Carlos Sima. Carlos Sima hace una pintura, es grande la pintura, obviamente parecen óleos. Ahí está, sí, es perfecto. Son como pinturas realistas pintadas de una manera casi expresionista, porque digamos, si vos lo mirás desde el punto de vista
de cómo está manejado el espacio, el color, el claroscuro que está atrás y que está adelante, se ve perfecto. Pero al mismo tiempo, si te acercás, está pintado con una pincelada más gruesa, más expresionista, ¿no? Como si fuese un sutín, una cosa así. Me parece muy interesante que Carlos Sima, esto está en Constitución, la galería se llama Constitución, esto queda en en Rea. La galería está en Constitución y está en La Boca. Esto es del Valle de Berlucea, 1140, que es a la vuelta de Caminito. Quiero decir, Caminito, toda esa zona de ahí se ha convertido en una zona también de arte, muy interesante para que la gente pueda irse un sábado, un domingo, y la pasa bien, tiene donde comer, tiene esta proa. ¿A quién se parece este Sima? ¿A quién? A Seguí viejo, a Seguí. Sí. Las primeras obras de Seguí. Sí. Por la paleta, etc. Sí. A la parte informalista de Seguí, claro. Sí. Bueno, ahí tenemos 3 obras de él que están muy buenas. Después volvemos al principio, que es Teresa Yarkovich. Teresa Yarkovich está en la Galería Piedras. Hemos hablado muchas veces de esta galería porque siempre tiene algo bueno. Es la galería que fue puesta como la mejor galería en Arco en su momento. Así que siempre tiene muy buen ojo. En este caso, Teresa lo que hace es con distintas bolsas, de esas bolsas que vos compras en el supermercado que te venden ahora. Viste que antes te daban una bolsa gratis, ahora tenés que comprarlas. Bueno, ese tipo de bolsas, ella hace obras de arte con eso. Y realmente esa que se ve al principio de todo, que es como si fuese, no sé si es un ser humano, un Cristo, no se sabe bien qué es ahí, con una pared, me parece muy buena. Me parece muy buena esta que es una escultura, una especie se ve que le puso algún soporte para que se mantengan en el aire, pero me parece muy interesante esa que es muy escultórica. Y después puse 2 chiquitas para que se entienda, que sería como una obra Madí hecha con bolsas de residuos, porque no usa el espacio convencional, pero al mismo tiempo no deja de ser una obra plana, de muy buen gusto además, ¿no? Bueno, seguimos ahora con Sofía Rosa. Sofía Rosa es de la Galería Pasto, que es otra de las buenas galerías, y estos son dibujos en virome y tinta. La virome, el primer tipo que yo supe que dibujaba en virome era Pirossi. Él decía que la virome tenía una ventaja, que andaba sola, es decir, que vos no se te trababa, como la pluma que se te paraba, y además tenía siempre el mismo grosor. Es decir, lo que tiene la pluma para el tipo que sabe dibujar muy bien, no es que Pirossi no sepa, pero es que vos, de acuerdo a la presión, la haces más gruesa, más finita, la pones más de costado, hay maneras y vos le das sensibilidad a la pluma. La virome lo que tenía es que la sensibilidad estaba dada por la idea y por la cantidad de encimadas que vos hacías con la virome, pero siempre es el mismo trazo. Esto se llama Sofía Rosa. Son obras que tienen que ver con el punk, con toda con un tipo de cultura distinta, pero que me parece que están muy bien construidas. La verdad que me gustan. Ahí tenemos, esto es Pasto, es en Chacabuco 866. Ahí tenés, uno está en La Boca, otro está en Chacabuco. La que voy a decir ahora está acá en Arroyo. Entonces, si vos no tenés una guía para saber si vale la pena ir, vos agarrás, entrás, mirá y te vas a... Porque los cuadros hay que verlo personalmente, pero uno se da una idea con la guía. Si vos no tenés una guía, y yo digo, va a haber que hacer algo con estas galerías para que se pongan a hacer bien el trabajo. Bueno, vamos a hablar ahora de un señor que nos pone siempre publicidad, pero en este caso vamos a hablar de una muestra que es muy buena, que está cerquita. Pasé por ahí cuando salí el otro día acá el martes, la pude ver, y es Nigro. Bueno, Nigro sabemos que es bueno. Nigro es un tipo que tiene influencias en algunos personajes que nos gustan, como Seguí, como Gurvich, ¿no? Depende del caso. Viene de la escuela de Torres García. Sí, por supuesto. Por eso dije Gurvich. Pero la obra, el resultado de su obra era más parecido al de Gurvich que al de Torres García. Sí, ¿no? Sí. Además es un hombre que hace esculturas también, hacía esculturas, tiene una producción, es muy prolífico. Fue cambiando de paleta, empezó con una paleta más sufrida, como eran sus antecesores Gurvich y Torres García, y fue pasándose a una paleta mucho más colorida, más repetitiva. Es decir, las tramas que él hace en algún caso son parecidas a las tramas de los chiquitos que hacía Seguí, por eso hay una relación. No maneja lo que sería el volumen. Vos no ves los distintos planos en la obra, son siempre como figuras puestas sobre un plano, no sobre un mismo plano. No es
no tiene perspectiva, no hace todas esas cosas. Es otro tipo de imagen, pero me gusta mucho, que por un lado parece como de cierta ingenuidad, pero no tiene nada de ingenuo, pero que dice que hay una cierta ingenuidad en el planteo. Ahí tenemos otra, que es, esta tiene algo de picasiana, algo de la época de ¿cómo se llama? De Feininger, de los postcubistas, ¿no? De la forma de construcción. Será por esas imágenes más largas, pero es muy linda, pero sigue siendo basada en las cosas de Torres García y de Bullrich. Y después está Ovalada, que me parece... Hay muchas obras, y después hay inclusive esculturas. Esta Ovalada que me parece muy, muy buena. Las esculturas son muy lindas. Son muy lindas las esculturas, ahí hay una, ¿no? Bueno, esto es cerquita, Uchero López, lo vienen a ver a la Nata, después se ven a ver a Arroyo 932, que es a una cuadra. Claro, tocan timbre acá. Tocan el timbre acá, si no te encuentran se van a lo de Uchelo, 932, y de paso hay varias galerías, está la Vasari, que siempre tiene alguna cosa, está Rolf, están todas, acá está ese señor que tiene muchas cosas de Quinquela. Espacio Arroyo. Espacio Arroyo, enfrente está Palatina, y está el Espacio de Osde también. Claro. Este es un lugar donde vos podés venir a la tarde y ver por lo menos 6 o 7 galerías, ¿no? Así que está bueno. Bueno, entonces, repetimos, Constitución... me estoy olvidando una cosa, que es muy importante. ¿Sabe qué hicieron? Arreglaron definitivamente, no solamente desde el punto de vista interno, sino externo, el Centro Cultural La Recoleta. Porque lo habían pintado de una manera desastrosa, es un monumento histórico. Usted. Sí. No, es que es un monumento histórico, no se joda. ¿De qué color está ahora? Y ahora está en una especie de color ladrillo y blanco, que era el color original que lo había hecho Benedit, y que seguramente era también original anterior, porque esto es el frente de un edificio que era un asilo, sí, ¿no? El Asilo General Viamonte se llamaba esto, que después se convirtió en el Centro Cultural Recoleta, que dejaron la fachada tal cual era, porque es un monumento histórico, y después este señor Larreta se le ocurrió pintarlo de colores y hacer hip hop ahí. Bueno, ahora volvió al arte y encima se volvió a reconstruir, me mandó el director, cumplimos y me mostró la cosa, ahí se está viendo. Bueno, no hace falta verlo. Un logro de Levinas. No. Un nuevo logro de Levinas. Okay. Otro logro más de Levinas, para decirlo bien, es otro logro más del señor Levinas. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir por hoy, la Nata. Escala el conflicto en Misiones. Sí, Jorge, está muy complicada la situación en Misiones. Te cuento lo último, lo más nuevo, y tiene que ver con declaraciones del ministro de Gobierno de la provincia, se llama Marcelo Pérez. Hoy dio una entrevista hace un rato nada más en una radio y dijo que van a echar a los policías que participan de la protesta. Además, dijo que esto es una sublevación inadmisible y confirmó que hay una denuncia penal contra los policías que están participando de la protesta, porque según entiende el gobierno de Misiones, han robado 28 móviles policiales para hacer un poco el aguante y el sostén de la protesta. Son los patrulleros que están estacionados frente al comando radioeléctrico de la policía de Misiones, ahí en Posadas, y también otros patrulleros que están inmovilizados en otros puntos de la protesta. El gobierno lo que dice es, los policías que tienen a los patrulleros nos los robaron al gobierno y los tienen que devolver. De hecho, yo ayer te contaba que la justicia les había ordenado a los líderes de la protesta que devolvieran los patrulleros. Los líderes de la protesta lo que dijeron es, están a disposición, vengan a buscarlos, están acá en la puerta del comando radioeléctrico. Obviamente los móviles están rodeados de carpas, de ollas populares y de todos los policías que están participando de esta protesta, con lo cual es medio imposible recuperarlos. Pero lo que hay que marcar acá, y lo importante, es que el gobierno con estas declaraciones lo que decidió es subir el conflicto con quienes protestan, porque están cortadas las conversaciones desde hace 2 días, los policías piden un 100% de aumento, les ofrecieron primero un 15%, luego un 20%, y ahí se cortaron todas las conversaciones. Los policías dijeron, se va a incendiar la provincia, nosotros nos quedamos esperando a que nos vuelvan a citar. En lugar de citarlos, los denunciaron penalmente y los amenazan públicamente con la posibilidad de procesarlos por algún delito, pues están hablando de sublevación a quienes están protestando, que cada vez son más, Jorge. ¿Por qué?
Ayer, vos sabés que además de los policías están protestando en Misiones docentes y personal de salud. Personal de salud. Hablamos ayer con una de las representantes de la protesta docente que protagonizaron un corte de ruta. Ayer a la tarde los representantes de la protesta por el lado de la salud se metieron al Ministerio de Salud de la provincia, los policías los acompañaron en esta toma simbólica, después se retiraron, pero hoy a la mañana volvieron y se metieron en el despacho del ministro de Salud de la provincia. Los empleados de salud están particularmente calientes por una cuestión. ATE firmó un acuerdo en nombre de ellos con el gobierno misionero. Y entonces se sienten traicionados por el propio gremio. O sea, es un escándalo. La Asociación de Trabajadores del Estado firma el acuerdo y no lo consulta con las bases, que son los tipos que están protestando. Por eso ellos además tienen ese agregado. Con respecto a los policías, anoche se sumaron a la protesta los bomberos de la policía, se sumó la policía motorizada y se sumó la infantería a través de un grupo, que es un grupo de élite, que es el Grupo de Intervención Rápida, el GIR, que tiene un lema que es entramos todos y salimos todos. Es un lema para cuando actúan, Jorge, pero ahora lo replicaron ante las cámaras de televisión llegando a la protesta. Llegaron las tropas de infantería aplaudiendo y cuando les pusieron la cámara adelante dijeron entramos todos, salimos todos. O sea, entramos todos a la protesta, salimos todos juntos. Con lo cual, cada vez está más complicado el conflicto. Hoy estaban cortando la ruta 14, quienes protestan, ya habían cortado la ruta 12, así que Misiones, Jorge, tiene un pronóstico reservado. No hay ninguna perspectiva, ¿no? No hay ninguna perspectiva, Jorge, de que esto se arregle en el corto plazo, sobre todo porque te decía, el gobierno de Pasalacua lo que está planteando es un endurecimiento de la postura, no un llamado al diálogo. Patricia Bullrich también se ha endurecido con el tema. Sí, yo cuando escuché que habló de sublevación, digo, sí. Bueno. Ella primero le echó la culpa al gobierno de Pasalacua, pero luego lo que hizo fue endurecer un poco también su postura y marcar un punto en cuanto a la policía no puede hacer huelga. Esto es lo que planteó ayer Patricia, dijo tiene que haber otro canal para su reclamo, no pueden robarse los patrulleros para protestar, dijo Patricia Bullrich, que a principio de semana había dicho esto lo tiene que resolver el gobierno misionero y esto es un problema de el gobierno misionero que recauda mucho con impuestos, se la gasta por otro lado y no paga los sueldos a los estatales. Bueno, ahora ya está hablando de sublevación, le preguntaron por un sindicato y ella dijo lo del sindicato no resolvería esta cuestión. Si te parece, Jorge, yo quería hablar un toque de los menores en la provincia de Buenos Aires. Dale, hubo una fuga, ¿no? Sí, por una fuga. Lo quiero plantear porque es un tema de recontrafondo que no está resolviendo el gobierno bonaerense. Obviamente cada uno que se haga cargo del área que corresponde, pero lo que hubo anoche fue una fuga de 8 menores de edad de un centro de detención que se llama El Castillito, que queda en la zona de La Plata. El Castillito en realidad es una casa reciclada que tiene puertas de metal en lugar de tener puertas de madera, pero no tiene ninguna medida de seguridad especial. De hecho, de allí se escapó a principios de años un delincuente juvenil muy conocido que es apodado Martincito, que hace un par de años, en Año Nuevo, mató de un balazo en la nuca a Lara Fernández, la hija de una mujer policía que estaba festejando Año Nuevo en Loma de Zamora con sus amigas. Vino este pibe con otros amigos, le apoyó la pistola en la nuca y le disparó. Martincito después cometió 2 crímenes más, después del de Lara, ya había matado antes, es papá desde los 14 años, para que te des una idea del perfil de este chico. Cuando lo detuvieron, se tiroteó con la policía y fue al hospital con las 2 piernas baleadas. Lo recapturaron, fue al Castillito, se escapó y lo volvieron a detener. Él es uno de los que está en este régimen. Lo mismo ha pasado con uno de los menores que está preso por el crimen de Tomás Sánchez, que era un futbolista del Club Midland, un chiquito de también adolescente de 18 años que hacía changas, tuvo una pelea en una canchita de fútbol y lo mató un chico de 16 años. De este tipo de chicos estamos hablando, los mandan a estos institutos, Jorge, que no están a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Están a cargo, insólitamente, por una ley que se sancionó hace años ya, del Organismo de Niñez y Adolescencia, que está dirigido desde 2022 por Germán Urman, que es un funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad,
que es el Ministerio del Cuervo Larroque. O sea, en lugar de tenerlos bajo su custodia, el servicio penitenciario los tiene en INIES. ¿Qué pasa? Los centros no tienen guardiacárceles, no tienen rejas y los chicos se escapan todo el tiempo. Con esto te cierro. Solo en los últimos 6 meses se escaparon de centros de menores 30 chicos, solo en el área de La Plata, que es donde está la mayoría de los institutos. Hay 35 institutos en total en la provincia. Lo que digo, para cerrar, es, hablamos mucho de endurecer las leyes, del cambio, de la baja de la imputabilidad, pero a los pibes que caen presos, que la policía sí detiene y que la justicia manda a que estén detenidos porque cometieron delitos graves, robos, asesinatos, violaciones, secuestros, los meten en estos centros que son prácticamente una invitación al escape. Se fugaron y obviamente una vez que se fugan ya son más peligrosos que antes porque hacen cualquier cosa para no volver. Un llamado de atención para el Ministerio del Cuervo Larroque, que en realidad lo que debería hacer es, muchachos, nosotros no podemos, que se lo lleve el Ministerio de Justicia y que se encargue el servicio penitenciario. Señores, está aquí Marina Calabro, auspiciada por... En los barrios, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país se toma Manaos. Es riquísima y bien argentina. Manaos es la gaseosa que más nos une en el país, cada día más elegida por los argentinos. ¡Vamos, Manaos! Calabro. Aquí estamos, la nata, aquí estamos. Bueno, ¿qué es esto de ¿Qué? Jessica Sirio que se casa, Sí. pero no tiene luna de miel? Ay, pobre. ¿La nata lo invitaron a usted al casorio? No, Es ahora, este fin de semana. Supongo que es el viernes el civil, el domingo la fiesta. ¿Ya a Insaurralde lo habrán... Hay poca gente invitada, ¿Lo ¿no? habrán invitado? No creo, porque son 60 nomás. No creo. Póngale 62, pero más no nos estiramos. La verdad, no estamos en tiempos para andar despilfarrando, la nata, de ninguna manera. Pero ¿sabe qué había pensado para usted? El Palacio Duo le queda cómodo y usted es local. O sea, si Me usted queda va... cerca, sí. Usted va, ¿quién lo va a frenar en la entrada, la nata? Nadie. No, puedo pasar. No, a comerse un canapé, tomarse un cóctel. Qué moderno todo. Bueno, justamente, el festejo es el domingo en el Palacio Duo, 60 invitados, y lo que trascendió, ayer creo que lo contó Paula Varela, no sé a quién darle el crédito, se me escapan los créditos, es que suspendieron el viaje de bodas a las cataratas, qué austeridad, la nata. Sí, que es donde se habían conocido y... ¿Qué, se conocieron en las cataratas? Sí, se conocieron en las cataratas, sí, entre estaban mosquito y nadando? mosquito. Estaban en plena pasarela, la nata. Sí. Igual mucho no puede hacer gasto. Jessica Sirio tiene todas las cuentas embargadas por la causa de Insaurralde. Sí. Eso no es un problema en la Argentina, Barbano. ¿Qué me verdad, trae? es verdad lo que Le embargan el blanco, el negro no se puede embarcar. Pero está investigada por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, Insaurralde y Clerici. Usted está decidido a amargarle la boda, diga la verdad. No me meto más. Usted está decidido. Sí, igual, Barbano es como que un poquito está en lo cierto, porque no digo problemas de cash, pero a juzgar por los antecedentes del novio, yo no sé cómo tenemos las cuentas, la nata, en este contexto. No. ¿Qué le pasa al novio? ¿Qué se sabe del susodicho? ¿Se acuerda que Qué en algún patrón, momento... Si yo no me animaba a preguntarlo, pero quería saberlo. Usted lo quería saber. Usted Totalmente. lo quería... Sí, don Pichirilo. ¿No es hermoso llamarse Pichirilo? Sí. Sí, me Ahí encanta. hicieron un casting de nombre de Sí, vuelta. Pichirilo, me encanta. Sirio de Pichirilo. Anda a contarle a Sirio de Pichirilo. Pichirilo, anda a contarle. O sea, se casa con un pichi. Claro. Más o menos. ¿Por más o qué le digo? Sí, ¿se acuerda que en algún momento yo le había traído un material audiovisual que era un extraño episodio en el hall de un edificio en Puerto Sí, Madero? habíamos hablado del tipo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que era un material de Luis Gasulla? Le vamos a dar el crédito. De hecho, podemos ponerlo a rodar para los que están en el HD. Básicamente era una situación donde se supone que a don Pichirilo lo encaraba un presunto, vamos a decir acreedor, no me animaría a decir estafado, la nata, un presunto acreedor, y como lo vio a don Pichirilo con un morral presuntamente con dinero efectivo, el presunto acreedor quería arrebatarle el morral. Quería cobrar, claro. Quería Esa es la cobrar. mía. Y sí, dijo, esa es la mía. Y bueno, una vecina de buena voluntad lo graba para protegerlo en realidad, porque de hecho le dice en el video, no, yo te estoy grabando para que quede constancia de que no le estás haciendo nada a esta persona que viene a por tu morral.
Bueno, le cuento un poquitito, estuvimos actualizando la información de Pichirilo, así que le agradezco a Luis Gasulla que me ayudó a actualizarla porque tiene ahí unos sabe a quién preguntarle, Gasulla, así que usted sabe que yo soy experta en terciarización. Bien, ¿qué se sabe del muchacho? Bueno, parece que el futuro marido de Sirio, próximo marido de Sirio, arrancó como empleado en RIMAX. Uno dice bien, un hombre de trabajo, un hombre que ha optado por la legalidad, porque ahí todo es blanco. Pero, al parecer, según me cuenta Gasulla y según está acreditado, habría tenido algunos problemitas con varios clientes por la venta de departamentos por duplicado. Ay, bueno, es una confusión. Bueno, se le traspapeló. Sí. ¿A quién no le pasó nunca? Pero claro. Vender 2 veces la misma casa. Claro, y usted me dirá cuál era. Uno se olvida. Y uno se olvida, ¿viste? Sí, Levinas, hay gente distraída, gente quizá no muy organizada para estas cuestiones. A veces las planillas Excel fallan. Un desprolijo. Sí, pero parece que el punto es que les cobraba una comisión bajo la modalidad de cuento del tío. Entonces él iba como cobrando las comisiones y a veces se olvidaba de que era la comisión o eran distintas comisiones por el mismo inmueble. Bueno, en este contexto, según datos oficiales del Banco Central, Pichirilo emitió 27 cheques sin fondos. Durante el 2019 la suma ascendía a 13 palos. ¿Cheques voladores? Sí. ¿Me hace acordar a alguien? Sí. Ah, usted dice Marce. ¿Por qué se acuerda de Marce? Por los cheques. Pero perdón, con ese prontuario por ahí invitó 60 porque más no querían ir, ¿eh? Ay, no lo había pensado. ¿Sabe que no lo había Pero pensado? los acreedores seguro querrían ir, Levina. Por lo menos los acreedores Sí, tienen sí. dónde ubicarlo. Esto es la verdad. Bueno, en ese momento la inmobiliaria se despegó del escándalo y confirmó el cese en la relación laboral. O sea, dejamos afuera Saludos. Saludos. Dijo, de este no nos hacemos cargo. A partir de ahí, Pichi cambió de rubro hacia el mercado financiero, la nata. Bien. Ah, mire usted. Tierra de Sí, oportunidades. Tierra de oportunidad. Argentina, país generoso. Bueno, acá parece que tiene un socio que se llama Matías Ezequiel Boca con doble C en la firma Arge Global SRL. Yo, obviamente, me pasa dato a suya, chequeé que existiera la firma. No, sí, efectivamente esto es así. Boca, es decir, el socio de Pichi en el cambio de rubro mercado financiero, es el titular de la casa de cambio Giscambio S.A., habilitada a mediados del 2022 por el Banco Central. Hasta acá, nada, es negocio financiero. ¿A qué se dedica Pichi, la nata? Al negocio financiero. Muy bien. Y una Y según- mesadita. Dicho así, Bueno, Barbano. siga. Dicho así, usted está empeñado, ¿eh? No, está siga con empeñado. Pero, ¿Qué fecha dijo? Mediados de 2022. Sí, si usted quiere sumar algún dato non santo, bufflet, será bienvenido. No. Solo pensé en el momento. Ah, ¿Y quién ok. le dio el permiso para la casa de cambio? Queríamos saber. Ah, perfecto. Sí, mediados del 2022, ahí está claro, Levina. Alberto. Sí. Gestión Albert, gestión Albert. Mediados, depende cuán mediados, pero casi masa, podríamos decir. Bien. ¿Qué más? Según datos oficiales de Migraciones, Pichi viajó en 35 ocasiones al exterior en los últimos 6 años. Tiene más millas que Iván de Pineda y Fedeval juntos a esta altura. O sea, desde mediados del 2017 hasta fines del 2023, o sea, hasta diciembre del año pasado, me parece que acá ya es como que Gasulla dijo, ya está, a este no le sigo más la pista, que se encarguen otros. Se trasladó a Uruguay, República Dominicana, España y Estados Unidos en un promedio de 6 viajes por año. ¿Quién pudiera? Un viaje al exterior cada 60 días. Buen promedio. Sí, buen promedio. Y durante el 2023 empezó a utilizar vuelos privados. Ajá. Sí. Ah, pues levantó guita, obviamente. Claro, No, bueno, uno Levina. prospera, Levinas, esto es así. Rumbo a Paraguay, desde el aeropuerto de San Fernando, en un Learjet 60 matrícula PRB-LBCUE. Ese es Gasulla, ¿no? Este es Gasulla. Sí. Por supuesto, este es Gasulla. Te quiero, Gasulla. Bueno, si yo fuera sirio, le pido un verás, por lo menos, como para Pero, quedarme tranquila. ¿Qué Pero- habría de extraño en alguien que sale del aeropuerto de San Fernando en vuelo privado rumbo a Paraguay periódicamente? ¿Sabe que tiene hay- razón? ¿Qué hay de extraño? ¿Sabe en que eso? tiene razón? Va a comprar tereré, Sí, vuelve. Sí, dicen que en la triple frontera hay buenas oportunidades Sí, de tecnología. por ejemplo. Por ejemplo. Así que bueno, la nata, nada, si anda el domingo por el Palacio Duó, no pase. No, mejor no. Por la duda no entre porque No le sugiero una uno foto al nunca lado de sabe. nadie. No, yo no prejuzgo a nadie, ¿eh? Yo no No. prejuzgo a nadie, lejos de mi espíritu, pero bueno, es Gasulla que me vuelve una mujer incrédula. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, Moria Kazán
tapó con diarios Sí. a Susana. Sí, esto es verdad, Natalia. Ayer nos peleamos con Janina Latorre. Se enfureció Janina Latorre conmigo. Porque a mí me parece divertido. No lo quiero condicionar. Usted puede opinar lo que quiera. A mí me parece que en términos de show mediático divertido lo que dice Moria. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, usted sabe que Moria está arrancando el streaming. Yo le había contado que iba a ser streaming Moria Kazán, Picnic Extraterrestre. Así se llama el streaming, que sale desde los estudios de la Corte. Ahí Con la hija, ¿no? Sí, está Sofía Gala también en el streaming. Nave Nodriza, se llama el programa de Moria Kazán, es semanal. Y me parece lo interesante del streaming, por lo que vi, es que tiene como una pretensión de contenido. Que para mí ya es un diferencial. No es gente hablando de lo que pinta, sino que hay una cosa como que hay una pretensión de contenido. Pero, igual lo vamos a ver. ¿Streaming Sí. dónde? ¿Cómo dónde? ¿En YouTube? Claro. En YouTube, pero como ella sola. Es un canal de ella. No, No hay sí, un pero canal, no es solo digamos. ella, es toda una programación. Está, por Ah, ok. ejemplo, Majulito Junior, o sea, el hijo de Majulito, como decía Barbano, está Sofía Gala, no está ella sola. Ella hace un programa dentro de esta Ok. señal ¿Y de el streaming, canal cómo se llama? Picnic Extraterrestre. Se llama así el canal. Sí, claro. Ok. Y el programa de Moria se llama Nave Nodriza. Ok. Me gusta. Porque en un picnic Ambas extraterrestre uno necesita una nave nodriza, es casi una obviedad. Bueno, hablando de esto y en la presentación del streaming, siempre le preguntan por Susana, y bueno, está bien. Qué plomardo, ¿no? Yo si yo estoy ahí, también le preguntaría por Susana, no me voy a hacer la buena, la nata. Pero nada, no lo voy a condicionar, Moria impiadosa con Susana Jiménez. Escuche. Se va a llamar Nave Nodriza. Voy a venir de algo espacial y voy a tener un monólogo que seguramente voy a repasar la actualidad. Sofía dice que vas a hablar de vos. Y ¿Es bueno, así? obvio, yo no puedo omitir mi autorreferencia. ¿Una entrevista con Susana puede darse en este canal de streaming? Ni se nos ocurrió. ¿Viste escuchar a Paola, la hija que La se hija de destacó Miguel sobre Romano. Susana Jiménez y dijo que Susana se alejaba de Miguelito porque no quiere estar cerca de la gente adulta? Mi picnic, mi streaming y nada que me interese menos que hablar de la señora esa que está con retiro impositivo. Así que respetémosla a una compatriota uruguaya. Va a empezar ahora en la televisión argentina. Ah, qué bueno, era hora de que trabaje. Ay, Dios mío, a mí me divierte cómo lo dice, pero bueno, qué sé yo, cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Y ayer lo que discutíamos con Janina es que cuando, no sé, en mi caso, doy una opinión, estos Dixit de Moria a mí me divierten porque es su impronta. Eso no quiere decir que uno coincide ideológicamente con ella. Está de más decir que no coincido en nada, soy antimacista, antigalmarinista, anti todo, y nada, no tiene nada que ver. En este caso me divirtió lo que dijo de Susana porque me parece que le entra por un lugar que es cierto. En un punto, sí, es verdad que es una refugiada impositiva en Uruguay, con todo su derecho, nadie se lo niega, pero me parece que lo dice divertido. Sobre el streaming, le agradezco a Lucas Bertero, me había olvidado contarle que es de Naya Films, de Raúl Naya. ¿Se acuerda de Raúl Naya? Sí, claro, que laburaba Sí. con Nico. Claro, exactamente, y que entre otros están Narda Lepes, Toto Ferro, Julieta Silverberg, que va a hacer algo de Silverberger. ficción. Silverberger, es verdad, ya sí, lo vi. perdón que lo pronuncié mal, es cierto. Y también Moria tuvo un minutito, segundos, para atender a Mirta Legrand. No perdonó a nadie, la nata, ¿qué quiere que le diga? Escuche. A ver. ¿Vas a Mirta Legrand en tu programa? Sí, pero esas mujeres no sacan su culo de sus sillas ni se mueven. Así que por más que le invite, va a decir, no podés venir, vení vos. Entonces no voy yo, mamita, no voy, ya basta. Basta. Bueno, enojada. es un poco el mismo entuerto que me parece que se da con Susana, ¿no? Que no es una cuestión ni personal ni ideológica. Me parece que a Moria lo que se le juega es que ve cierta ingratitud en Susana porque ella le ha ido a todos los programas, a todos los estrenos, le ha remado todo y Susana siempre tiene como un mejor plan que, vamos a decir, acceder a alguna de las invitaciones de Moria, básicamente teatrales, estrenos y estas cuestiones. Así que acá la sangre llegará al río, la nata, y a mí me divierte. ¿Qué quiere que le diga? También un poco de esto vivimos. Si la sangre no llega al río, yo acá, ¿para qué? Rating de las news Sí, sobre Milei. Sí, exactamente. Le traje esa franja. Es difícil hacer el rating de lo que fue el acto de Milei. ¿Por qué?
porque no todos los canales de noticias empezaron a transmitir a la misma hora. Muchos hicieron cobertura desde primera hora de la tarde, cubrían solamente la fila en el Luna Park, y otros iban abandonando la transmisión, volviendo a piso, haciendo análisis. Es decir, fueron pocos los que sostuvieron el vivo de Milei desde que se subió al escenario hasta que se bajó después del diálogo con Adorni y con Spert. Entonces es complejo porque cada señal de noticias hizo lo que quiso en este sentido, pero lo que hicimos con Alejandro Ripoll es tomar el núcleo duro, que fue entre las 21 y las 22. Ahí básicamente estaban todas las señales de noticias transmitiendo, oyendo y viniendo. Con lo cual, bueno, son cosas medianamente comparables, porque usted sabe, no fue una cadena nacional, con lo cual las señales de noticias tomaron lo que se les dio la gana. Bien, en este sentido, durante este lapso entre las 9 y las 10 de la noche, el centro de lo que fue el acto show de Milei lideró La Nación Más, usted sabe, a las 9 más Julito, 9 a 10 más Julito, con 4.5. Segundo, C5N con 3.8, tercero TN con 2.7, cuarto Crónica TV con 1.5 y todo lo demás muy abajo. Lo que sí le puedo contar es que esto afectó el rating de Telefe Noticias menos el de Telenoche, más el de Telefe Noticias que estaba con la transmisión hizo 7.9, Telenoche hizo 6.5 y afectó a Gran Hermano, lo cual es raro, pero termina demostrando que en televisión todos competimos con todos, más un programa multitarget como es Gran Hermano, que hizo 15.9. Verá la nata que no es un número muy rimbombante. Y acá para cerrarle le pregunto, ¿el rating de Milei, la nata, se suma o no se suma? No se suma. No se suma. Bueno, no, sumado da 15.2, pero yo coincido con usted en que no se suma porque son programas distintos, porque cada uno hizo con ese contenido la transmisión que creyó mejor para su pantalla. Así que bueno, lideró La Nación con 4.5, segundo C5 con 3.8 y tercero TN con 2.7. Para los aludidos en la columna, aplauso, medalla y beso. En los barrios, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país se toma Manaos. Es riquísima y bien argentina. Manaos es la gaseosa que más nos une en el país. Cada día más elegida por los argentinos. ¡Vamos, Manaos! Marina Galabro, señores. A las 13:01, momento en el que Gabriel Levinas les dice: chao.